En la semana teníamos que leer de la ley de nuestro Dios los capítulos 21 al 26. Nada más así como mera referencia, mis hermanos. ¿Quién pudo leer esta porción? Aunque a lo mejor no toda, a lo mejor 2 capítulos. Este, ¿Alguien pudo hacerlo? A mí me gustó, Abrancito, Sí. del capítulo 23 que yo leí de las leyes sanitarias, del capítulo 23 y el versículo 13. No sé si quieres que lo lea. Sí, Lolita, por favor. ¿Sí? Sí, sí, Me llamó Ay, no tengo el micrófono, ¿verdad? ¿O sí? sí, Ah, adelante. perdón. Bueno, me llamó mucho la atención porque dice que tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres ahí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Entonces, como que ya Dios quería que nosotros tuviéramos pues una limpieza tanto espiritual como sanitaria. Ok. Sí, Lolita, gracias. Bueno, vean, a lo mejor alguien cuando dice, háblame en dulces notas, cantábamos, alguien dirá, hermano, pues cómo, eso va a ser una dulce nota, ¿no? Estoy un tanto exagerando, pero dice, háblanos como cuando diste tu santa ley. Eh, este mandamiento que nos acaba de leer mi hermana Lolita, obviamente, mis hermanos, significa eso. Son palabras de amor, son palabras para que el pueblo, en este caso, como ella nos decía, en el aspecto sanitario, no causaran problemas en el medio ambiente y da la instrucción, ¿verdad? No sé si ustedes así lo consideren también, pero era parte de eso. Y claro, ya mi hermana Lolita hizo una reinterpretación hacia el aspecto espiritual, hablando de que tenemos que tener limpieza en todo, y eso es magnífico, ¿no? Porque es lo que tenemos que hacer con las palabras de la escritura, leerlas e interpretarlas. Y obviamente va a haber varios enfoques, no solo uno. Gracias, mi hermana Lolita. Bueno, ella nos muestra por ahí que sí leyó, ¿verdad? Y le llamó en particular este texto. Pero alguien más que haya podido por ahí leer, puede abrir su micrófono y hacer mención, ¿verdad? De algo que ahí les haya llamado la atención. De los mandamientos, acuérdense de Deuteronomio, mis hermanos. Deuteronomio. ¿Puedo compartir otro? Sí, adelante, Lolita. Bueno, también me llamó mucho la atención del capítulo 24, del versículo 20. Sí. Me gustó mucho cuando dice, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las llamas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Pues a mí ahí me llamó mucha la atención porque como Dios con su grande amor nos muestra a través de otros hermanos que deben y debemos de tener amor hacia el prójimo, no recogiendo toda ¿qué se puede decir? Ay, se me fue el nombre, toda todo el fruto que dan los árboles, La ¿sí? cosecha. Sí. Perdón, sí, eso. Entonces, pues dejar una parte para las personas necesitadas, como lo dice aquí, para el huérfano, para la viuda o para la persona que no tiene que comer. Sí, gracias, Lolita. No, magnífico, ¿no? Son magníficos ejemplos, ¿no? Mis hermanos, de la ley, de su contenido, cuando la revisamos, obviamente validamos las palabras del apóstol Pablo cuando él dice que la ley es
es santa, el mandamiento es puro. Cuando habla de que la ley es perfecta en ese sentido, claro que sí. Había una intencionalidad y descubrimos en ello dulces palabras de nuestro Dios, sin duda alguna. Pero es posible que en la lectura de estos capítulos habrá algunas cosas que nos llegarán a parecer que no son tan dulces. Abrancito. Adelante, Ivancito. ¿Sí? Perdón, es que está avanzando la mano, pero creo que no me alcanzaba. Sí, Ivancito, perdón. No, no te preocupes. Mira, es como lo que acabas de decir, el capítulo 24, pues echa chispas, ¿verdad? Desde el versículo 1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Está muy fuerte porque con el tiempo, pues las cartas de repudio eran, pero se emitían por cualquier cosa, ¿no? Que fuera muy sencilla. Pero en el nuevo pacto, yo creo que eso lo vamos a estar tocando. Jesús dice que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, el amar también es una tolerancia y es permitir que la otra persona se equivoque y que vuelva a restaurarse. Pero está muy fuerte este texto que dice aquí que cualquier cosa, pues la repudias. Sí, sí, Ivancito. No, Sí. gracias. Y fíjate que ahí con el recordatorio de este versículo y de esta ley o de este mandamiento, pudiéramos hacernos preguntas y yo creo que haríamos bien, mis hermanos. ¿Por qué nuestro Dios permitía esas cosas? Sería una pregunta. Si estamos hablando de una ley de amor, de una ley que aquel pueblo lo iba a beneficiar de una o de otra forma, ¿por qué permitía esto? Porque a lo mejor a la visión de alguno de nosotros, yo pudiera decir, me parece una injusticia hacia la mujer, lo que está aquí ocurriendo. Entonces, vale la pena estarnos preguntando esto, porque la gente común y corriente del mundo, vamos así a decirlo, en el sentido de que no conocen de la palabra de nuestro Dios, no conocen a nuestro Dios, ellos juzgan y a lo mejor lo juzgan de su perspectiva y en ese sentido, solo en ese sentido a lo mejor tienen razón, dicen aquí hay algo contradictorio, no me cuadra, no me checa. Alguien pudiera decir, y si un creyente lo dice, no estaría mal, porque estaría obviamente tratando de, para mi gusto, estaría tratando de solidificar su fe para continuar adelante en esta vida. Entonces, aquí hay mandamientos efectivamente muy agradables al oído, pero hay otros que a lo mejor no lo son tanto y mucho menos al entendimiento, a la razón que hoy tenemos en esta época, mis hermanos. Y eso habría que tomarlo en cuenta si la razón que hoy en la cual hemos sido educados y preparados será la misma de aquella época. Son preguntas que nos podemos ir haciendo, mis hermanos. ¿Alguien más que quisiera agregar de estos capítulos? Adelante. Gracias, Abrancito. A mí me llamó la atención donde dice que cuando te cases con tu mujer no puedes ir a la guerra en un año para disfrutarse los dos, ¿no? Eso está padre. No, pues está magnífico, ¿no, mis hermanos? A ver, algunas cosas las puedo explicar desde mi perspectiva de manera fácil, otras no, me cuesta mucho trabajo. Mis hermanos, cuando iban a la guerra, normalmente, mis hermanos, cuando se hacen los escuadrones, ¿quiénes van al frente? Los más, Perdón, ¿quién? Repítelo. los más novatos, los Pues los jóvenes, ¿no? jóvenes, sí, los más. La infantería. Normalmente no enviarían, bueno, miren, eso a lo mejor no lo sabemos con una exactitud
en la antigüedad, pero los ejércitos tradicionalmente al frente van los jóvenes. Por eso era muy extraño cuando David manda a Urías Eteo, él que es uno de sus valientes, lo manda al frente. Porque normalmente, ¿quiénes morían primero en una guerra? Pues los que van al frente, ¿no? Entonces, era una decisión realmente fuerte. Entonces, alguien que se acababa de casar, pues lo mandaban a la guerra, lo más probable es que muriera. Y nuestro Dios decía, no, hay que preservar. Ese me resulta fácil explicarlo y a lo mejor mi explicación no es tan buena, ¿verdad? Pero hay otros mandamientos que yo, por ejemplo, vi a mi tocayo Velázquez explicando algunos y pues cuando estudiamos con él números principalmente y bueno, había algunos que no era así tan sencillo. Adelante, Abraham, por favor. Tocayo, yo veo una parte que a mí en lo particular me genera un poco de dudas, ¿no? Es la primera parte de la lectura que se dejó en el capítulo, creo que es el 21, en donde habla de los homicidios. En esa parte deberíamos de leerlo con mucha conciencia, porque si leemos así literalmente el texto bíblico, una persona que interprete la Biblia de una manera negativa nos puede cuestionar que por qué un Dios todopoderoso no puede decir quién fue el asesino si no se sabe quién fue. ¿Y por qué pone un ritual en donde se van a limpiar las manos diciendo, nosotros somos inocentes, ¿no? Y nada más. Pero el culpable, ¿en dónde está? ¿Cómo se encuentra el culpable? ¿Y cómo esa ley va a juzgar al culpable? Entonces, el juicio de ese Dios está exentando de culpa al asesino porque no lo está encontrando y no da una forma, vamos a decirlo así, como un ritual para encontrar al que mató, al que no se sabe quién lo mató, ¿no? Entonces, entraríamos en el criterio de que hay que hacer un ritual para que el Dios nos declare quién fue el culpable. Y no se trata de eso, ¿no? Por eso te digo que esta parte, a mí en lo particular, me genera a veces un poco de conflicto, porque te pueden cuestionar y si no sabes qué contestar, pues te quedas con la boca cerrada y dices, ay, pues sí, ¿verdad? Ya no, como tú dices, es difícil de explicar, dices, ¿ahora qué le digo, no? Y sí hay argumentos para poder defender la postura de esta ley. Y los hay porque no se dan solamente en el momento de la entrada a la tierra prometida, sino es un proceso de madurez. Pero bueno, ahí me quedo, tocayo, porque a lo mejor tú vas a andar en esto. No tanto, Abraham. Ahí también tengo mis severos problemas, ¿no? Para tratar de dar un comentario, pero Ivancito nos tiene algo. Adelante, Ivancito. No, es Becky. Bueno, yo tengo otro comentario que me pareció bueno aquí, en el 22:13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, cuando él la difamare, ¿verdad? Y dijera, no, esta mujer no era virgen y sus padres muestran lo contrario, entonces este hombre se iba a quedar con la mujer todos los días de su vida, porque la difamó, si en realidad ella era virgen. Entonces digo, eso está bueno, ¿no? Por andar de chismoso, difamándola, entonces todos los días para él. Gracias. No, al contrario. No, sí, es que qué bueno que yo lo veo así. Nos hacemos las preguntas
necesarias. Imagínense ponernos en el lugar de aquellos que recibieron esta repetición de la ley. Yo creo que igual tenían muchas dudas sobre lo que se estaba planteando, lo que el mandamiento decía. De ahí, mis hermanos, yo déjenme adelantar algo, a lo mejor ahí también mi comentario no es tan exacto, pero me baso en lo que he leído en escritos judíos y también teólogos cristianos que llegan a decir que por eso era necesario bajar la ley a un segundo y tercer nivel. Por ejemplo, los 10 mandamientos se dice en un análisis, en una intención de análisis, se dice que es la ley principal arriba. Son los 10 de los cuales se derivan realmente todos los demás mandamientos. Entonces ya estaríamos hablando de un segundo nivel. La ley escrita ya aquí en Deuteronomio penetra hasta un segundo y tercer nivel, como ustedes ya han leído alguna parte de ella. Son reglamentos ya, vamos a decir así, son leyes hasta arriba, mandamientos, estatutos, derechos, por ahí que se le dan al pueblo. Pero cuando había que bajar ya hasta el último nivel, por ejemplo, ahí donde nos comentaba mi tocayo sobre el asesino desconocido, que nadie sabía quién había sido, era una labor que se le dejaba a los cuerpos legislativos de Israel, a la parte religiosa. Bueno, ahí está íntimamente ligado uno con el otro, para poder legislar y enseñar al pueblo. Imagínense que los que educan al pueblo, obviamente la educación nace en el hogar, donde todo nace, como ya Dani nos explicaba, de padres a hijos, pero en cuanto ya entran a la tierra prometida, ya en las comunidades, los levitas, sacerdotes en algunos casos, ya son los que enseñan a la población a vivir, a convivir, a relacionarse con los demás, pero ya está la ley a nivel muy operativo, muy cotidiano. Ellos en la actualidad le llaman a lo mejor no lo digo bien, mis hermanos, es el alajá, me parece que es el alajá. Y es un libro de compendio como del diario vivir, el alajá, lo van bajando hasta la actividad cotidiana. Y hay alajá para todos los rubros de actividad humana, como para cada área de actividad. No los conozco todos, pero he visto 2 o 3 de ellos. Y me asombra pues que sobre de ellos se finque pues mucho de la enseñanza cotidiana. Yo creo que esto también lo tenemos que considerar. Efectivamente, mis hermanos, los que, y acuérdense que aquí en Deuteronomio vemos que hay un reglamento, hay una ley también superior en donde se establece que haya jueces para que hagan juicio entre las gentes, y ellos necesitan ir documentando todo lo que sucede. Entonces, algo que por ahí está presente. Sí, Ivancito, por favor. Permíteme hacer un comentario muy particular de lo que mi hermano Abraham Velázquez comentaba acerca del muerto. Miren, déjenme, a ver, es un concepto muy amplio este. Lamentablemente la Iglesia Católica lo ha tomado y lo ha tomado para dar su interpretación. Pero nosotros podemos hablar de la salvación comunitaria. Aunque nosotros como Iglesia de Dios conocemos que la salvación es individual, pero también conocemos que cada uno es responsable de su hermano, en el sentido de conducirlo al reino de Dios. Ya la persona acepta. El punto principal aquí es que cuando había un muerto, acuérdense, déjenme hacer un paréntesis, cuando Acab peca, muchos del pueblo mueren en la batalla.
¿Sí me explico? Entonces, el pecado como que era comunitario. Muchas veces David, por el pecado que hizo, muchos murieron y el pecado abarcó a mucha población. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice, ¿cuántos quieres que mueran por el pecado que hiciste? Y él dijo, ¿sabes qué? Le paramos aquí. Pero lo que yo alcanzo a ver aquí es que lo que están delimitando en dónde, quién fue el culpable. Y basados en el culpable iba a venir el castigo hacia la determinada región. Y lo que se trata aquí y lo que yo entiendo es que tú dices, sabes que está de mi lado, pero nosotros nos santificamos porque la parte, el versículo 9 dice, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová, que no eres culpable de esa situación. Así lo alcanzo a percibir. ¿Sí? No, gracias. Gracias, Ivancito. No, yo creo que nos estás dando una visión complementaria muy buena para tratar de entender por qué algunos mandamientos, así como decía el tocayo, para leerlos literalmente y un tanto a la ligera, pues quedan muchas dudas, ¿no? Quedan muchas dudas. Y yo creo que esta labor que acabas de comentar era parte de lo que los grupos sacerdotales trataban de operacionalizar en el pueblo, en la vida cotidiana. Y trataban de evitar algo. Déjenme repetir un poco lo que dijo mi hermano Iván. Nuestro Dios obviamente tiene dos visiones, déjenme así marcarlo, una visión hacia la vida individual de cada uno de nosotros, pero la visión mayor que nos da la Escritura es una visión corporativa, es una visión para todo el pueblo. En nuestra época es para toda la iglesia. Los mensajes son a las iglesias y obviamente de ahí se deriva el mensaje individual que nosotros podemos tomar, aquello que nos puede beneficiar. Esta parte creo que siempre hay que rescatarla porque al leer la ley, mis hermanos, así como lo cantamos al principio, nuevamente insisto, ahí dice, háblame en dulces notas. Y esto, mis hermanos, tiene un propósito. A ver si ahorita, al ir finalizando la sesión, podemos clarificar algunos pequeños aspectos nada más de esto. Sí, Ivancito, adelante, por favor. Sí, gracias. Soy yo. Sí, En el capítulo 26:12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, eso me llama la atención. ¿Que había un año para diezmar o cómo? Sí. Gracias. A ver, nos planteas una pregunta más, Becky, no seas mala. Nos metes. Ay, perdóname, es que cuando yo leí esto dije, ay, Ya la ganó, hermana Bechita. ¿mande? Oh, ¿Cómo? que ya me ganó, ¿qué será? Muy bien, sí, pues ya somos dos, hermana Lolita. Sí, sí, perdón, ahí, si se acuerdan, en Deuteronomio se agrega algo a la ley del diezmo. Había un diezmo anual, por ejemplo, la gente que vivía muy lejos de Jerusalén, porque el diezmo se tenía que llevar a Jerusalén. Mientras estuvieron en el desierto, yo estimo, es mi idea, ellos no diezmaron nunca. Mientras no hubo un templo en Jerusalén y un sacerdocio organizado, no podían diezmar. Pero ya cuando estuvo el templo en la época de Salomón, la gente que vivía lejos, por decir algo allá en el norte, en la tierra de Zabulón, de Neftalí, allá en Galilea, en aquella región, ellos guardaban en una canasta el diezmo. Ahí nos enfrentamos a algunas interpretaciones, ¿no? Porque mucho de ese diezmo era en especie, pero muchos dicen que ya había sido traducido a monedas. Entonces guardaba y el diezmo se entregaba en el templo en alguna de las fiestas o bien en el día de la expiación. Pero había otro tipo de diezmo aquí que no recuerdo la cita exacta aquí en Deuteronomio, lo leímos en la sesión antepasada,
perdón que no les dé la cita exacta, ahí se habla de el sueldo del diezmo trianual. Y ese diezmo era para las familias que no podían ir cada año al templo, sino podían juntarlo y llevarlo cada tres años. Además, he leído otro comentario en donde algunos productores, la mayoría era gente de campo agrícola o creadores de ganado, de animales. Hay frutos que no siempre se dan de inmediato, ¿no? Hay que esperar el tiempo necesario y es posible que sean años. Por ejemplo, una vid, una vid tarda varios años en dar frutos. Entonces, se dice por ahí estudiosos nos dicen que había varias situaciones para este tipo de diezmo que se daba cada 3 años. Pero no creo que mi comentario sea la respuesta exacta a tu pregunta, Becky, pero a lo mejor me aproximo un poquito a esto. Muchas Sí, gracias, Abrancito, gracias. hermana Sarita, por favor. Sí, gracias, hermano. Pasa voz. En el capítulo 26 también habla de las primicias. Okay. Y se ha comentado que las primicias de las cosechas se tenía que entregar toda la cosecha. Y yo siempre decía que no. Y aquí dice en el verso 2, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta. No creo que en una canasta quepa toda una cosecha. Es una parte, pienso yo. Sí. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Así No es. especifica de ¿Puedo tanta hablar? cantidad, pero no es toda la cosecha. Es lo que yo entiendo. Gracias, hermano. Sí, hermana Sarita, no, gracias por comentar esto. Pues vean cómo pues los mandamientos era necesario llevarlos a un nivel operativo. Por eso los judíos empezaron a generar mucha tradición. Por eso el Señor Jesucristo les echa en cara esto en su tiempo, ya algunos cientos, miles de años después que ocurre esto, 1500 años antes de Cristo, el Señor les dice, vosotros por vuestra tradición invalidan el mandamiento de Dios. Habla de esos reglamentos que se generaban para la vida cotidiana por parte del grupo sacerdotal y ya en época del Señor Jesús por los grupos eruditos de la palabra, pero que había buena intención, pero se olvidaban de lo importante de la ley, como ya se nos ha explicado. Sí, Ivancito, adelante, por favor. Mira, quiero hacer un comentario porque me parece muy bueno lo que acaba también de decir la hermana Sarita. Muchas veces hay iglesias, como es la iglesia de Belisario, que acostumbra a dar primicias, pero resulta que el hermano o la hermana daban toda su quincena de su primer sueldo, de su primer trabajo, pero ya venían arrastrando los hermanos deudas y con esta primicia se endeudaban más. ¿Sí me explico? Y por eso en uno de los concilios, hace 2 concilios, la propuesta fue que si el hermano o la hermana por la fe quieren dar una primicia, que solamente se dé un día de sueldo, para que el hermano o la hermana tenga oportunidad de recuperarse en ese tiempo. Y a mí me parece que es muy válido esto. Y es como dice la hermana Sarita, la canasta representaba la primicia de ese momento. Y así lo quiero enfocar todo esto. Gracias, Horacio. No, al contrario. Fíjense. Hermano Abraham, Sí, adelante, por favor. perdóname, es que mi hermana Lolita quería comentar algo. Adelante, mi hermana Lolita. Ay, perdón. Bueno, sobre de lo de las primicias, yo cuando era chica, tenía unos tíos que eran de rancho y ellos llevaban a la iglesia, las primicias de su cosecha.
pero era lo más bonito, lo mejor de su cosecha. Por ejemplo, si era la siembra de maíz, llevaban tanto elotes como mazorcas, era lo mejor. Si era verdura, era lo más bonito, pero no era en cantidad grande, era en cantidad pequeñas, por decir 6 elotes, 6 mazorcas, o de su cosecha, por ejemplo, de calabacitas, y eso así unas 2, 3. Sería todo, gracias. Gracias, hermana Lolita. Sí, pues esta práctica, y fíjense, en una iglesia tan tradicional como ha sido la iglesia de Dios, acuérdense que entendemos por nuestra iglesia que es tradicional, porque obviamente regimos nuestro vivir haciendo una mezcla en muchas ocasiones de la ley, el conocimiento de la ley y el conocimiento de la gracia. Y esto tiene efectivamente muchos beneficios, pero al mismo tiempo, mis hermanos, es posible que nos estemos afectando a nosotros mismos. Y esto es lo que hay que evaluar, mis hermanos. Al leer la ley, no solo es decir, pues hay muchos mandamientos para en la ley, cuáles estarán vigentes, cuáles no. Aquí ya se van introduciendo algunas interpretaciones ya modernas, hoy cómo lo veo, hoy cómo lo valoro, y eso, mis hermanos, es lo que le da sentido, pues, a todo este conocimiento que tenemos. Ernest, por favor. Sí, pasamos. Bueno, en relación a esto de las primicias, en una Biblia que tengo del lenguaje actual, dice, deberán entregarle a Dios los primeros frutos de todo lo que hayan sembrado. Los pondrán en una canasta y los llevarán al santuario. Entonces aquí como que sí está un poquito más claro, los primeros frutos. No como decía, bueno, se entiende un poquito la versión 60 de toda la cosecha, ¿no? Sí, sí, sí. Era mi comentario. Bien, no, muy bueno. Fíjate que déjenme agregar ahí un comentario a ver si logro aportar algo más. Fíjense que cuando entran ya a la tierra prometida y ya se van estableciendo y tratando de formar comunidades, empiezan a hacer que la tierra produzca. Todavía en un inicio no hay granjas, no hay tierras de cultivo que ellos atendieran. Esto es un proceso de años, mis hermanos. Pero lo que sí procuraban hacer es que en sus casas, cada ama de casa, por así decirlo, en términos modernos, cada ama de casa, al menos ahí en su patio, ahí en una parte de su casita, tenían al menos 3 grandes frutos. Digo grandes en el sentido no de tamaño, sino por la importancia. ¿Recuerdan cuáles eran los 3 que deberían de tener? Pues a ver si están de acuerdo. Les doy el primero. Deberían de tener aceite de oliva. Entonces deberían de tener una plantita de olivo. Además, allí había mucho en la tierra que fluía leche y miel, había muchas matitas en todos lados, pero había que cultivarlas. Hay plantas silvestres y plantas cultivables. ¿Cuáles eran las otras 2? ¿Se acuerdan? Ayúdenme, no sean así. Pues bueno, tendría que ser trigo, ¿no, hermano? Para el pan. Bueno, sí, aunque eso ya implica un sembrar, ¿verdad? Pero sí, yo creo. Ujú. Pero ahí en el patio de la casa, ¿qué pudiéramos tener? O a lo mejor lo tienen, a lo mejor tienen Hierbas, Una hierbabuena, una de higuera. pasote. Ajá. Yo voy por higos y uvas. Ajá. Pues por sí, ello. sí. Y dice por ahí que los árboles fueron a elegir
rey sobre de sí. Y le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Y le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Y le dijeron ay, ya, me falta uno. Al olivo, reina sobre nosotros. Y ahí estaban las 3 plantas que debería de haber en toda casa de Israel. Y fíjense que alguna vez hemos dicho, todas nuestras casas deberíamos de tener eso, algunas plantitas de ese tipo. Sirven para muchas cosas. Nuestro Dios por ahí lo establece. Entonces, todos estos comentarios pues son bien valederos y bienvenidos, mis hermanos. Déjenme darles un último para pasar a la parte última de nuestra sesión. Aquí mismo en Deuteronomio he mencionado de los hijos contumaces, ¿se acuerdan? y el hijo contumaz está aquí calificado, mis hermanos, en el capítulo 21 del 18 en adelante. Me permito leerlo así rápidamente. Cuando uno ve la ley de Dios y dice, oye, esto no es muy agradable, así pudiera ser. Dice, cuando alguno tuviera hijo contumaz, en el versículo 18, y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, ¿no le suena conocido eso? Y habiéndolo castigado, no les obedeciere. Entonces tomarlo a su padre y su madre y lo sacarán a los ancianos de la ciudad. Aquí los ancianos son los que interpretan a nivel operativo la palabra. Y a la puerta del lugar suyo. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, además es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Vean, mis hermanos, un mandamiento que no es ritual, pero nosotros decimos, ese mandamiento no está vigente, es anacrónico, debería de ser quitado. Bueno, es a lo mejor el juicio mío o el juicio de alguno más, pero ahí está en la escritura y tiene una intencionalidad enorme ahí, mis hermanos. Es decir, la ley, no todo lo que dice ahí pareciera que es halagüeño, que es bonito. No, se acercaba realmente a los problemas de la vida cotidiana. Y aquí necesitamos hacer unas pequeñas reflexiones. Déjenme, les mandé hace poquito al grupo de WhatsApp la presentación, que es muy parecida a la de la vez pasada, mis hermanos. Permítanme hacer una revisión ahí rapidísima. Como les he comentado, yo espero que la estén viendo ya en pantalla. ¿Sí es así? Sí, gracias. Mis hermanos, no la lean de noche porque se quedan dormidos, como me pasó a mí. Entonces procuren en algún momento dado leer la palabra y un cuadrito así en el día, ¿no? En un ratito lo leen. Aquí estamos haciendo un compendio de los capítulos 21 al 26 que se dejaron en lectura. Aparecen varios de los mandamientos, leyes, estatutos que por ahí se dan y la ubicación en versículos y en capítulo. Aparece también la columna nuevo repetido. Ustedes van a encontrar muchas N's aquí, en donde decimos que el Deuteronomio, a pesar de que es la repetición de la ley, la verdad es que anida muchos mandamientos nuevos y algunos mandamientos reinterpretados. 40 años después que se dio la ley del Sinaí, se vuelve a repetir la ley, pero ya viene reinterpretada. Pensemos que fue Moisés, pero ya Abraham por ahí nos explicaba
que posiblemente hasta venga de años muy posteriores, comentada. Entonces, hay nuevos mandamientos y si ustedes lo percibieron, hay mandamientos para cuando ya estuvieran viviendo en ciudades. Aquí el Deuteronomio es dado antes de que entren a la tierra y obviamente muchos de esos mandamientos no tienen aplicabilidad. Por eso está la última columna que dice, ¿es aplicable? Pues muchos de ellos en el momento en que se da, pues no es aplicable, sino que va a ser aplicable hasta que ya estén en la ciudad, en las ciudades, y para eso deben de pasar muchos años, muchos, mis hermanos, decenas, para que empezaran a poderse cumplir. Y sobre todo los mandamientos que estaban ligados al templo. Acuérdense que no hay templo sino hasta la época de Salomón, 500 años después, mis hermanos. Entonces, muchas fiestas en esta época sabían que se tenían que hacer, pero no se hacían. No diezmaban. Era, mis hermanos, yo creo que un poquito, así déjenme calificarlo, un tanto improvisado. ¿Se organizaron? Yo creo que sí. En la Biblia no hay evidencia de ello. Entonces aquí, mis hermanos, se muestra el capítulo 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Trato de rescatar, mis hermanos, en la primera hoja de la presentación, toda esta letanía. Permítanme leerla, no se queden dormidos, por favor, para extraer de ahí algunas ideas que me parecen relevantes, que ya hemos venido comentando, pero vale la pena, considero, repetir. Dice así la palabra. En estos capítulos del 21 al 26 y los demás, ¿verdad? Continúa parte de su discurso de Moisés, al recordar mandamientos dados 40 años atrás, pero también al leer un poco más a detalle se descubre que se adicionan otros más que dan la apariencia que prevén su entrada a la tierra prometida, pero habría otras posibilidades explicativas que ya hemos dado. Déjenme abundar en estos 3 puntos que están aquí en la lámina. El punto número 1 dice que la ley en ese momento, mis hermanos, no es más que el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los exégetas nos dicen, mis hermanos, que a la época en que van a entrar a la tierra, el Génesis no existía escrito. Era una tradición oral que años posteriores fue escrito por los grupos sacerdotales principalmente y que se dio a conocer ya de manera escrita e integrada después del cautiverio en Babilonia. Aquí lo que había era una tradición oral. Por ejemplo, toda la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, estaba en tradición. No hay evidencia de que hubiera algo escrito. A lo mejor había fragmentos que alguien había escrito. Posiblemente Moisés también empezó a escribir. Pero en la época en que se habla de la ley, se está hablando, en la época de Deuteronomio, nada más se está hablando de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya para la época del Señor Jesús, cuando se hablaba de la ley, se hablaba del Pentateuco o el Tanaj, los cinco libros. Entonces, aquí nada más, déjenme considerar 4, nada más, esa sería la intención. Dice así, la ley es un compendio que no se dio en una sola entrega en el Sinaí, sino que fue un proceso de entrega paulatino conforme el pueblo aprendía a vivir en libertad y como una nación civilizada. Mis hermanos, esto es así fundamental y que no se nos debe de olvidar. La ley fue dada para educar a aquel pueblo, aquella gente. Era gente que vivían como tribus, como animalitos. Entonces, como vivían muy mal ahí en cautiverio, mis hermanos, había que educarlos. Enseñarlos a vivir en libertad, pero una libertad normada. Una libertad que les permitiera realmente convivir entre ellos y convertirse en una nación civilizada. Eso se logró, mis hermanos, hasta la época de Salomón.
500 años después. Antes seguían viviendo muy mal. Dice el número 2. Recordemos que la estancia en el desierto era cuestión de pocos días y se convirtió en un proceso de más de 40 años, hasta que lograron conquistar la tierra y vivir como dueños, y sedentariamente ya podían cultivar la tierra, posiblemente ya había tierras de cultivo, granjas, y obviamente ya podían manejarse como una civilización establecida. Dice, y tratar de establecer una sociedad cercana, temerosa y obediente a Dios, y por ende justa, equitativa y misericordiosa, para que vivieran muchos años en completud de vida, plenos, seguros, y que fueran luz a los demás pueblos que con su forma de vida dieran testimonio de un Dios único. Esto, mis hermanos, está aquí respaldado por todos los textos que aquí se dan. Esto, mis hermanos, era obviamente la intención de nuestro Dios. El pueblo, mis hermanos, no lo entendió nunca bien, y podemos decir que nosotros que revivimos parte de lo que está ahí escrito, tampoco lo hemos entendido del todo bien. Y hacemos cosas que no se deben de hacer o que no deben de hacer los que guardan la ley. Sí, Abraham, por favor. Tocayo, ahí dentro de estos comentarios, por supuesto yo entiendo perfectamente bien que son comentarios de algunos estudiosos y que a lo mejor son personales tuyos, ¿no? Sí. Hay también la parte bíblica en lo que hemos ya estudiado en los demás libros del Pentateuco, en donde nuestro Dios le dice directamente al pueblo que va a llegar a una tierra en donde van a haber lugares que ellos no han plantado, viñas que ellos no han trabajado y van a llegar a cosecharlas, y campos que ellos no han labrado y van a llegar a cosecharlos, ciudades que ellos no construyeron y las van a habitar. Entonces, es parte también de la promesa de nuestro Dios. Entiendo perfectamente bien lo que dices, porque independientemente de lo que ya estaba establecido por los pueblos que fueron expulsados o conquistados de esa zona, ellos tuvieron que hacer más trabajo, porque era un pueblo muy grande, el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿no? Y abarcó un territorio muy grande. Entonces, sí me queda claro eso, pero sí hubo, si nos vamos a la parte bíblica, sí hubo ya un trabajo que ellos no hicieron y que Dios les da, ¿no? Esas viñas hechas, esas ciudades construidas, esos plantíos ya dados, y que ellos llegaron a disfrutarlos. Pero también hay una profecía, dice, todo eso que te di, te lo voy a quitar si tú me abandonas, ¿no? Es parte de mi comentario, tocayo. Gracias. No, magnífico, gracias, Abraham, por aclararnos esto y enriquecerlo. Sí, mis hermanos, todo esto está ahí, ¿no? Para nuestra reflexión y análisis. Gracias. Bien, vamos al punto 3, mis hermanos, para ir cerrando. Dice, se descubre en la ley que nuestro Dios trata de establecer un pueblo y sociedad con principios, valores, normas de vida, normas para el culto a Dios, cultivando en cierto modo los siguientes atributos como nación, extraídos de los pasajes anteriores. Aquí me permití hacer este listado, mis hermanos, extraído de estos textos, de aquello que nuestro Dios quería que aquel pueblo cultivara a manera de principios, valores, objetivos de vida comunitaria con una sociedad más justa. Y dice así, los leo: pueblo único por su santidad. Esta era una de las características que buscaba nuestro Dios en aquel pueblo y con la data de la ley.
Pero acuérdense, una ley evolutiva que se va complementando con los años, con nuevos mandamientos, pero al mismo tiempo con nuevas interpretaciones. Y que si no se hace, vamos a estar mal. Déjenme hacer aquí un comentario, mis hermanos, si no se me va a olvidar. Y regálenme ahí nada más 5 o 10 minutitos más. Recuerdo cuando estábamos allá en Boturini, recuerdo que el pastor allá nos hacía comer la comida fría, porque nos decía, así está escrito, que no se prenda fuego en el día de reposo. Entonces, pues yo recuerdo que durante un muy buen tiempo comíamos comida fría. El único que comía comida caliente era Abraham Velázquez, porque como estaba chiquillo, se salía por ahí a echarse algo calientito, pero todos los demás era ahí una agonía. Y yo decía, pero ¿por qué? Había una inconformidad en los grupos juveniles, pero bastante extendido, ¿no? Porque decíamos, pues ¿por qué? Pues ley injusta. Claro que sí, así interpretada y así vista, fíjense, nos fuimos a una ley del principio, allá del Sinaí, cuando salieron allá de Egipto, en aquella época, esa ley, mis hermanos, con los años se vuelve anacrónica, obviamente. Había una intención cuando se dio ese mandamiento. Y ese mandamiento, mis hermanos, tenía, nuevamente vuelvo a decirlo, una intención para educar a aquel pueblo sobre ciertas circunstancias que ellos tenían que hacer. Fíjense, esto lo pongo como ejemplo cuando digo que nuestro Dios quería un pueblo único por su santidad, pero no quería que toda su vida y toda su existencia comieran frío los sábados. De por sí era un pueblo tan rebelde, porque educarlos, volverlos una sociedad educada, era un reto muy grande de nuestro Dios a través de su ley, una ley magnífica, pero hoy puede ser interpretada de otras maneras. Permítanme seguir adelante. Sí, Betty. Rápido, un comentario. Claro, Esta claro. comida fue hecho por un hombre, porque en la Biblia no dice que debemos de comer la comida fría. 2, eso lo hacía no sé quién y de dónde lo sacaron, no lo sé. 2, el diezmo tampoco es para nosotros y la iglesia lo maneja. El diezmo es anacrónico también, porque dentro de la Biblia y el Nuevo Testamento tampoco existe el diezmo. También son implantaciones, para mí, del hombre a una administración actual, que por eso ha habido muchos problemas dentro de la iglesia. Es mi comentario. Gracias por escuchar. Gracias, Betty. Tienes razón en muchas cosas, Betty. Yo creo que sí, o en todo. Por eso... Sí, sí. Perdón, el diezmo sí se menciona en el Nuevo Testamento. Cuando les dice Jesús, diezmad la menta y el eneldo. Todavía está vigente el diezmo. Gracias. Gracias. Miren qué bueno que se dan estas ideas, porque esto va a propiciar que mi hermano Ivancito prepare unas pláticas de eso. Porque es necesario, mis hermanos, es necesario. Muchos hermanos en la iglesia, en años anteriores o en este tiempo, dicen yo no diezmo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no lo avala. Y otros dicen que sí. Esta dualidad siempre ha existido, siempre, mis hermanos. Y en los grupos evangélicos y cristianos es uno de los temas de mucha discusión. Por eso esto es importante verlo. ¿Cómo concebimos la santidad? Nuestro hermano Ivancito obviamente nos ha mostrado por dónde. Pero bueno, siempre hay necesidad de precisar y dar vueltas a estas temáticas porque son relevantes. Sí, Ivancito, por favor. Claro que sí preparamos algo sobre el diezmo, porque en el Nuevo Testamento lo que yo alcanzo a percibir, que lo mínimo que debemos de dar es el 10%.
porque de ahí en adelante Dios abre el corazón de las personas y vivimos en la gracia. Y cuando Dios te da más, es para dar más, ¿verdad? Entonces se abre un panorama muy distinto a lo que es el Nuevo Testamento contra el Antiguo Testamento. Lo que sí les quiero decir que la experiencia familiar que nosotros tenemos es que siempre va a ser de bendición para la familia, independientemente que sea para la iglesia, para los usos que se requieran. Es una bendición para la familia. Gracias, Abrancito, pero buena idea. Vamos a dar sobre estos temas. Claro que sí, Abrancito. Gracias. Omarcito, por favor. Sí, yo creo que tiene razón el pastor Iván, yo concuerdo con él. Creo que Jesús incluso el ejemplo que nos da es de ser generosos en un modo bastante extremo, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados, porque él decía que aquellos fariseos daban de lo que les sobraba, porque ellos decían que contaban, como bien decíamos, ¿no? Contaban todo lo que tenían que dar del eneldo, de todo lo que decía Jesús. Y Jesús, aunque decía que sí daban su diezmo, decía daban de lo que les sobraba, ¿no? Y él nos pone el ejemplo de la viuda, que dice, pues esta mujer lo dio todo, ¿no? O sea, y nos pone que realmente, pues como dice el pastor Iván, la parte que Jesús nos enseña es que, digamos, es una generosidad en gratitud, ¿no? No es tanto, no hay una ley, realmente Jesús no lo pone así como que tan tajantemente, pero recuerdo mucho una parte cuando Jesús también dice que saca la moneda del pez, ¿se acuerdan? Que según manda Pedro y le dice, saca un pez, y de la boca del pez saca una moneda, pero me gusta mucho cómo Jesús lo dice en aquel entonces, ¿no? Él dice, vamos a dar para que no se ofendan. Él lo dice así en la palabra. Entonces es sorprendente cómo nuestro propio Señor Jesús, incluso aunque eso no era un mandamiento como tal, sino era una costumbre, por lo que entiendo, digo, alguna vez lo leí, no me metí tan a fondo, pero una costumbre dar, ¿no? Cuando se entraba a la sinagoga, y él da su parte y da la de Pedro, y él dice para que no se ofendan, pero él mismo dice, yo siendo el hijo del rey, o sea, yo tendría que dar. Entonces yo creo que esa es la parte donde Jesús realmente nos viene a reafirmar que el diezmo, más que ser algo que sea una ley, hoy en día viene siendo un acto más de generosidad y gratitud. Es mi comentario. Sí, gracias, Omarcito. Gracias. Muy valioso el comentario. Vean, mis hermanos, entonces tenemos estas perspectivas y son valiosas, mis hermanos, porque nos van a enseñar a vivir y vivir en santidad, cercano a Dios. ¿Cómo vivo cercano a Él? Y hay prácticas que no nos acaban de quedar algunos de nosotros claras. Y de momento hacemos esa mixtura, mis hermanos, que yo les decía. Y hay veces que la hacemos bien y hay veces que la hacemos mal. Déjenme leer rápidamente esto porque ya el tiempo se nos fue. Vean, dice por aquí, ¿qué es lo que buscaba nuestro Dios? Un pueblo escogido por gracia, un pueblo protegido por Dios, un pueblo próspero económicamente. Aquí está la prosperidad del evangelio que hoy así se predica. Pueblo temeroso y respetuoso de Dios. Y déjenme llegar a este último punto porque les quiero dejar una tarea. Bueno, les quiero dejar varias tareas. Yo sé que no las hacen, pero dejarla eso sí lo puedo hacer. Dice así, pueblo que para crear una nación cercana a Dios se establecieron normas de vida, de relación con el prójimo, y que para lograr este estatus de relación óptima, obviamente, y nivel, se establece lo que se conoció en la antigüedad como justicia retributiva y meritoria, basada en un concepto, que justicia es darle a cada quien lo que se merece. Este tipo de justicia, mis hermanos, son principios de derecho que los abogados nos explicarían de lujo. Los demás no hacemos más que una pequeña aproximación conceptual. Un pueblo que empieza a ser educado, no le puedo decir, perdón mis hermanos, voy a decir algo que a lo mejor a algunos después me apedrean. Voy a tocar un punto sensible.
Por ejemplo, nuestro señor presidente en la República dice, no balazos, puros abrazos. A un pueblo que no está educado, que no vive, no sabe vivir en armonía, expresiones de ese tipo son bonitas, con muy buena intención, pero no dan resultado. Incluso nuestro Dios con su pueblo estableció este tipo de justicia, porque dice la última línea de esta lámina, Él establece la pena de muerte, mis hermanos, en donde hay un orden sin concesiones especiales, en donde todos son iguales ante la ley. Entonces, algo que caracterizaba a la ley, mis hermanos, es que está presente el concepto de muerte. Aquí viene la tarea. De esta lámina, la siguiente sesión, si Dios permite vida, y ustedes también dan su opinión, me parecería muy atinado, porque hay que conocer las perspectivas que tenemos, y yo creo que se puede tomar nota de esto para predicaciones, estudios futuros que mi hermano Ivancito pudiera por ahí plantear, dar, etcétera, ¿no? Aquí en la última lámina, perdón, mis hermanos, esta última lámina la jalé de, fíjense, me metí allí no me gusta mucho, a Wikipedia, pero viene este pequeño compendio de mandamientos en los que se establece la pena capital. Y vamos a decir algo, ahí leímos algo en el hijo contumaz, para que todo el pueblo tema. Muchos en la actualidad ven la interpretación moderna. Dicen, no quiero la pena de muerte porque con la pena de muerte no se va a acabar la maldad, los homicidios, todo eso. Y entonces, cuando recurrimos a la ley de nuestro Dios no trata de que se acabe con eso. Nuestro Dios sabe que eso no se va a acabar. Nuestro Dios trata de contener a un pueblo que está en procesos educativos, que está en procesos de evolución social, evolución de aprendizaje, pero ¿cómo se puede contener a un pueblo? Bueno, el Pentateuco abre el escenario de la pena de muerte. Y hoy en esta época hay creyentes, y yo he oído, y a ver si ustedes dentro de 8 días nos dan una opinión, hay algunos que dicen, creyentes, que dicen, debería de haber pena de muerte. Oye, pero la ley dice, no matarás. Y el Señor Jesucristo, por supuesto, avala este concepto. ¿Nosotros qué pensamos? Mis hermanos, llévenselo de tarea, por favor. Por ahí no lo reflexionen en la noche, se me van a quedar dormidos. Pero si por ahí tienen un momento para poder platicar de estas cosas, sería magnífico. Algunas opiniones las podemos recoger. Yo creo que es muy importante el efecto de la ley en la gente, mis hermanos, en aquel pueblo, qué dejó, qué no dejó. Pero sentamos algunas pequeñas bases. Esta es la primera tarea. Ver esto de la pena de muerte en la ley y hoy cómo lo veríamos en una reinterpretación muchos años después. Y la otra tarea, mis hermanos, quisieran acabar de leer Deuteronomio, ahora del capítulo 27 al 34. Y yo les presento un pequeño compendio de lo que tratan, pero no sean malitos, lean 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, ahí en una oportunidad que tengan. Y como hoy hizo mi hermana Lolita, mi hermana Becky, mi hermano Ivancito, varios de ustedes, que nos comentan, oye, me llamó la atención este mandamiento, me parece muy importante. Sus comentarios son los que enriquecen eso, porque si me dejan a mí estar hablando y hablando, yo ya entiendo que hay 2 o 3 cabeceando. Les agradezco muchísimo, mis hermanos, su atención, su participación. Y, Dios nos bendiga.
Dejo el micrófono a mi hermano Ivancito. Gracias.